Bienvenidos a un nuevo episodio de Relléname la Arepa. Hoy tengo el honor y el privilegio de estar acompañado de Alex Marín y Carl ese güey. Bienvenido. Y para mí es un honor que tú estés aquí en nuestra casa, en nuestro humilde hogar venezolano. Siempre quise visitar Caracas. ¡No! Esa es la delegación de Venezuela en Mérida. Pero sí, sorprendentemente hay comida y abundante, gracias. ¿Has hecho arepa antes? Nunca he hecho Nunca arepa. en la vida, te explico. La arepa es muy personal. Lo que sé y lo que me han dicho mis amigos comediantes que han convivido con muchos venezolanos y colombianos es que la arepa es como una gordita, pero que no sabe a nada. No, esa es la colombiana. La colombiana. La que no sabe a nada es la arepa colombiana. La ok. venezolana es la que sí sabe y la que sí tiene sabor. Sí, porque ese chiste se lo hicieron a Juan Peláez. Ahí está Juan Peláez, defiende tu arepa. Muy bien. Entonces, hay un proceso que viene aquí en el empaquetado. Entonces, es como la discusión entre qué va la leche, qué va primero, la leche o el cereal. Aquí también pasa esto, qué va primero, la harina o el agua. No lleva leche. No, según las instrucciones va el agua primero, pero yo he hecho la harina primero. Ok. Entonces, vamos primero con la harina. Te explicaba que es muy personal porque tú haces la arepa al tamaño que tú digas, bueno, hoy me quiero con una arepa más grande o más pequeña, entonces tú vas calculando más o menos ahí como tú la quieras. ¿Cuál es como la medida comercial de la arepa? Porque igual la tortilla uno la hace, ¿no? Los del norte hacen unas tortillas, Exacto. ¿no? O muy grande o muy chica. Muy chica, pero el estándar es como de este tamaño, la tortilla. Entonces la arepa estándar Un poquito más pequeña, como la base de este plato. como así, como Sí. una gordita. Como una gordita, pero un poquito más delgada. Ok. Entonces, Qué chistoso, una gordita pero más delgada. exacto. Chica, no muy grande. Entonces hace como un montecito. Como un montecito. Yo hago lo mismo que tú. Sí. Te sigo. Entonces, como es personal, tú dices, bueno, yo siento que es bastante... O sea, yo hago de lo que creo que mi arepa Sí. sería suficiente. A ver, Exacto. creo que así. Yo hago un poquito más, ¿Más? Ok. para que no te falte. Es mejor que te sobre a que te falte. Ok, así. Ahí está. Ok. Le echas sal, ¿Cuánto? como una pizca. ¿Así? Como una pizca y media, sí. Pizca media. Ahí está. Ahí está. Listo. Listo. Y agua. Agua. ¿Cuánta agua? Le vas calculando, le vas poniendo ahí un poquito como media taza, yo creo. Que es empírico, es experimental. Vamos a empezar así para ver. Y le vas ¿Y lo amaso con la mano? con la mano. Que hay varios procesos que yo no estoy familiarizado con todo, pero hay gente que no usa la mano para mezclar la harina pan. Hay gente que usa una cucharilla. Oye, pero ahora dime algo. O sea, en Venezuela, tu mamá de repente llegas y dice, hoy vamos a hacer arepas. No todos los días hacen arepas. Todos los días se haga arepa. Todos los días. Todos los días. Es que la arepa es o desayuno, o almuerzo, o cena. Es como tortilla. Es como la tortilla. O sea, me refiero en el sentido de que es algo que comemos diario. Sí, es algo que se come diario. Es más típico de desayuno o de cena que de almuerzo. En almuerzo es más como un contorno y en desayuno y en cena es como la comida como tal. Como que contorno. Como un acompañante. Guarnición. 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 Pero en Venezuela es más típico de desayuno o de cena. ¿Qué le preguntaba a los mexicanos que han venido aquí? Que si aquí ustedes aprenden a hacer tortilla en su casa. Ya no, O es más pero típico que la compren hecha. es más típico comprarla hecha por la practicidad, pero sobre todo también es una cosa generacional. O sea, mi abuela sí hacía tortillas y su familia más. Mi abuela es de Colima, que es un estado el más chiquito, está en la costa del Pacífico. En su casa, todavía cuando yo iba a visitar a mis tías, las hermanas de mi abuela, en su casa hacían tortillas diario. Y así era la costumbre y si siguieran vivas lo seguirían haciendo. Es más, es muy probable que mi tía de la que sigue viva diario haga las tortillas. Entonces mi abuela se quedó con esa costumbre. Pero como vivía en la Ciudad de México, pues ya por el tiempo y por el trabajo ya no le daba tiempo de hacer tortillas. Entonces ya se compran. Y Claro. creo que es un poco la consecuencia de la vida moderna, ¿no? Sí, en Venezuela todavía se sigue haciendo la arepa. Yo creo que no se ha industrializado el proceso de hacer arepa. Porque es como más típico. ¿No las venden hechas? No, pero me he dado cuenta que en Colombia sí las venden hechas. Okay. Ya las venden empaquetadas, pero es una arepa distinta. Por eso no saben a nada. Por eso no saben a nada. Oye, ya tengo esto, le falta agua. Le falta un poquito de agua. Okay. Porque si ves que cuando la masa está empezando a quedar como grieta, es que le falta un poquito de agua. Pero fíjate que es más fácil que, por ejemplo, hacer pan. No sé si alguna vez has hecho pan o pizza. Sí. Como que es más pegajoso, como que es más desaseado y la arepa esta harina se comporta bastante noble. La arepa No es se muy noble. pega, no. Pero tú sí aprendiste a hacer tortillas. Yo sí aprendí a hacer tortillas. Te digo que mi abuela, todavía cuando yo era chiquito, no siempre, pero eventualmente, en vez de ir a comprar tortillas, compraba la masa en la tortillería, esa sí la compraba hecha. Ok. Y llegaba a mi casa a hacer las tortillas con tortillero. ¿Has visto ese proceso? Sí. Mi abuela tenía su tortillero con su peliculita de plástico. Y así las hacíamos. Y se las aventaba a mis tíos así como platillos voladores.
como la masa de pizza. Ajá. Pero poco a poco con el proceso vas aprendiendo. Yo tengo como 20 años que sé hacer arepa y todavía no considero que soy un experto haciendo arepa. Una vez una amiga tenía un amigo venezolano y allí en la oficina donde trabajábamos llevó un aparatito para hacerlas. ¿Cómo se llama, Juan? Tostiarepa. No, tostiarepa. Tostiarepa, sí. Llevó una de esas e hicimos ahí muy práctico. Es muy práctico. Son las mejores. Es muy Para mí. práctico, pero el sabor siento que es un poquito distinto. Como que la capa de arriba de la arepa queda como más crunchy y por dentro no se cocina tan bien como a mí me gustaría la masa. Pero es muy práctico porque te paras en la mañana, haces tu masa, le pones la arepa ahí y ya te vas a bañar. Y así matas un poquito de tiempo. Se tardan, ¿verdad? A veces sí. Sí, tarda. Y en el tostiarepa son 15 minutos a lo mucho. A ver, Ale, cuéntanos. Tú eres comediante, estuve como buscando información tuya y vi una de las cosas que vi, que suena un poquito raro esto que te voy a decir, tu especial de Comedy Central, en el que sales con la guitarra, que me pareció ahí que vi algo y mi comentario es buena próstata. Vas muy seguido a checarte la próstata. ¿Pero por qué? Porque hay una parte que vas al baño y se escucha que vas al baño. Sí, el chorro. Se oye, coño, hay buena próstata aquí, se ve que es una persona Sí. que está al día. Y bueno, lo que hice es que hice un playback. Sí, O sí, sea, sí. quería hacer como el chiste visual en televisión. Ujú. Como que nadie me lo entendía en Comedy Central. Decían, ¿pero cómo? Yo sí, voy a salir a hacer un playback. No sé, yo siempre estoy como tratando de agregarle algo personal a mi comedia. O sea, el stand-up es así de personal. Sí, Y aunque finalmente como la arepa. es un gag como audiovisual, y para los que no lo han visto, vayan a verlo, está en YouTube. Les voy a spoilear, pero el primer minuto donde yo salgo hablando es un playback. Entonces yo nada más muevo la boca como si estuviera hablando y de repente tiro el micrófono y la grabación sigue y me meto a hacer pipí, ¿no? Y luego ya salgo y ya hablo en vivo, ¿no? Pero bueno, ese es un poco de lo que está hablando Ancito. Claro. Gracias, mi próstata está creciendo un poco por mis 46 años. Es normal, me dice el doctor, pero está saludable Está todavía saludable. mi próstata. Para que veas que sí le presté atención Muy bien, gracias. a lo que trataste de hacer. Gracias, gracias. Estuve viendo también que tú fuiste una de las personas como que empezó con esto de la escena del stand-up aquí en México en general. ¿Qué tal fueron? O sea, ¿cómo comparas ahorita que ya lleva como más de 10 años a cuando tú empezaste? Bueno, para empezar te diría, agradezco mucho que se me considere como el que empezó, pero en realidad esto no lo... Es como decir, ¿quién empezó a cocinar? Claro. ¿No? O sea, es algo que ya existe y ahí vivía. Y efectivamente hubo como un chispazo de gente que estaba empezando a hacer stand-up. Y yo lo único que pensé y que en función de lo que yo quería trabajar, era que existieran las condiciones para que floreciera más stand-up comedy. Claro. O sea, honestamente, eso fue a lo que más me dediqué, más que a decir, quiero hacer stand-up y ser famoso. Yo lo que quería es que hubiera un ambiente propicio para que quien tuviera la inquietud, el talento y le quisiera poner el trabajo, pudiera lograr una carrera en el stand-up. Porque me parece que esa es la manera de contribuir a un fenómeno cultural tan importante como el stand-up. Sí. Generar las condiciones para que se dé, más allá de buscarlo en un terreno francamente estéril, porque cuando comenzamos no había clubes de comedia, la gente no entendía que era el stand-up, no había oportunidad de que los novatos se subieran a hacer stand-up. Entonces mi objetivo fue hacer open mics, porque yo había ido con un primo que vive en Estados Unidos y veía que en Estados Unidos los comediantes se formaban haciendo micrófonos abiertos. Que incluso he visto que muchos de los actores de Hollywood como herramienta también para ampliar sus habilidades haciendo stand-up. Igual nos pasó cuando fuimos a Inglaterra, veíamos que muchos actores de grandes escuelas de Londres dominaban la técnica y la ejecución del stand-up como una herramienta. Y en México pasaba mucho que los actores decían, ay, yo no puedo hacer stand-up, yo necesito un director y un guión. Y decía, bueno, pero explórenlo, Claro. vayan al micrófono abierto, exploren. Y empezó a suceder varios actores que solo se dedicaban a hacer actuación de televisión y cine, medio empezaron a conocer el stand-up. Y algunos, como Alexis de Anda, pues decidieron hacer una carrera en el stand-up, ¿no? Ahí tenemos a grandes actores que están haciendo gran stand-up como Michelle Rodríguez, no sé Claro. si la conocen. No, yo tengo muy poco haciendo stand-up y apenas como que me estoy involucrando de lleno en esto de la comedia. ¿Esta va a ser mi arepa? ¿O la mitad? Yo creo que está muy grande. La mitad, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos esta es una muy, muy grande. That's what she said. Ya me han dicho eso. La mitad, ¿no? Sí, Así. pero te digo, es muy personal. De repente, Juancho, el productor que está aquí detrás de cámara,
Él fácilmente se podría hacer una arepa de este tamaño y se la come sin problema. Y la arepa también. Y la arepa también. Pero, como de repente tú no tengas tanta hambre, tú dices, bueno, me hago o una arepa pequeña o una muy grande. Y ya le damos acá el tortillón, ¿no? Esto es muy, Es muy típico. Nosotros decimos unos aplausos. unos aplausos. Muy como de tortillera. Decimos unos aplausos. Saludos a nuestras amigas de Naves. No, es que aquí ya sabes, ¿no? Sí, la tortilla. La arepa también, hay un chiste con la arepa, que la arepa cuando es solita, es la arepa viuda, porque no tiene quien la rellene. Salió peor. Salió Ok. peor, pero es un chiste que yo no he dicho. Sí, es no, mi no, chiste. claro, ya. Nada más para que la gente entienda. Siempre el humor primitivo es así. Y ahora que estás aquí en Mérida, ¿cómo ves la escena aquí? Muy similar a la Ciudad de México en el 2014, más o menos. Sí, ves que... Público. Pero con público. Esa es una gran diferencia que no, como que no se dan cuenta, que es muy afortunado. Cuando nosotros, aquí mi señora esposa Lea Nedvedovich presente, empezamos con esto de los open mics, de veras no había público, no había lugares, no había cultura, no había nada. Y era la Ciudad de México. Ojo, también creo que hay que ponerlo todo en su justa dimensión. No es que la Ciudad de México ya sea una escena vibrante del stand-up. Sí hay, pero para una ciudad de 25 millones de habitantes, Sí, claro. hay 5 lugares donde realmente se ejerce el stand-up. Que allá, está, Todavía falta, ¿no? allá son el Woco. El Woco, el 139, el Beer Hall, ya hay otros lugares como Cozumel 112, Restaurante Luanco, el Hijo del Cuervo, que es un foro histórico de la Ciudad de México, de la contracultura mexicana, y empieza a ver, pero un comedy club como tal hay 2 o 3. O El sea, está el Woco y el 139. 139. Que no he tenido la oportunidad de ir a Ciudad de México a Te ver vamos el a stand-up. llevar, te vamos a llevar. Pero sí quiero. Sí. Yo tengo 6 meses haciendo stand-up o comedia en general. Y para el poquito tiempo que tengo, la verdad es que aquí en Mérida se me han abierto bastantes oportunidades. Ahora tú dime, ¿qué te parece la abundancia de open mics? Hay muchos. Aquí hay 5 open a la semana. ¿Y cómo te funciona como comediante? Bien, porque pruebo más material. Tengo más oportunidad de seguir probando material nuevo toda la semana. Porque si no, se convierte en un grupito elitista de chavitos que hacen sus chistes locales y no están ejerciendo el material con público real, ¿no? Que fue un poco lo que pasaba un poco al principio con el stand-up. Y me parece que el stand-up es un poco como, pues yo siempre digo que es el punk de las artes escénicas, Claro. ¿no? O sea, es como una expresión muy sincera, muy visceral a veces, muy honesta, muy personal, y que pues definitivamente es una expresión muy natural, muy... Sí, muy tuya. Y como tal debe dejarse que crezca, ¿no? Como cualquier movimiento contracultural. Entonces, yo el poquito tiempo que tengo haciendo lo que son 6 meses, te digo, son 5 opens que hay a la semana. Que por lo que he visto de lo que haces, vas muy bien, ¿no? Me has dicho tú que voy muy bien y gracias por eso de alguien que ya tiene tiempo en esto y reconocer que alguien está yendo bien, es porque algo estoy haciendo bien. Sí. Pero En también... general todos los de Yucatán, lo quiero dejar muy claro, porque aquí en Mérida sí toda la comunidad le está echando 1000 ganas y lo están haciendo muy bien. Sí, la verdad que sí, y es bastante público. Y ojo, eso no se lo deben a nadie más que a la existencia de los open mics y de quien se encargue de que siga habiendo esas Claro, oportunidades. a los que lo producen. Ujú. Que es comedia, evidentemente. Bueno, pero también está Robalard. O sea, hay toda una gente que está procurándolo. Sí, Y lo que te quiero decir es algo que me contaba un amigo director de cine, Alejandro Gerber, con el que trabajé muchos años, y que es un gran director de cine y que él observó el fenómeno cuando los lugares se peleaban y los comediantes se peleaban unos con otros y yo fui primero y yo llegué a este lugar. Estas cosas como de niños. Me dice, este tipo de fenómenos superan por mucho a los personajes o lugares que pretenden protagonizarlo, ¿no? Y es otra vez lo mismo, o sea, querer decir, es que yo inventé la arepa. No importa quién inventó la arepa, es algo globalmente conocido y famoso y popular. que se siga haciendo. Exactamente. Que Eso es lo importante, yo creo. Eso yo lo veo así, pero lo veo más en la cultura del reggaetón, que quién fue el primero, o cuál fue el reggaetón No el importa. original. Lo importante es que también se siga haciendo y se siga promoviendo. Sí, por eso cuando te digo, bueno, me dicen que fui de los pioneros, pues a lo mejor de los primeros que tuvo la visión de hacer ciertas cosas para que floreciera. Pero en realidad el stand-up siempre ha existido, siempre hubiera florecido tal vez de otras maneras, pero los que somos apasionados de esto, pues hemos tratado de que solamente haya más, ¿no?
y que perdure. Y Exactamente. que de esto sí se puede hacer una carrera exitosa, larga y que tú digas en realidad, mierda, sí quiero vivir de esto. Y sí Por lo quiero. menos, ¿no? Por lo menos que sea una entrada de dinero. Porque Exacto. yo sí, hay gente que me dice, Cito, pero lo haces por pasión, pues inicialmente sí, pero también espero que esto me dé dinero. ¿Ya has ganado algo de dinero con el stand-up? Contigo Sí. me gané un dinero, y una vez con Juan Amaro y con Manu fuimos a un evento. Ahí. No fue mucho lo paga, pero inicialmente me dije, bueno, ya es la primera vez que me pagaron algo. Pues ganaste más, no sé cuánto te habrán pagado, pero seguramente ganaste más que pues un día de trabajo en una obra como albañil. No ganaste más que eso. No gané, pero fueron 10 minutos. Pero no sé cuánto ganaron. No, fueron 100 pesos. No, bueno. Pero también fue un evento pequeñito, como fue ¿Cuánto la primera tiempo? vez. 10 minutos. Ningún albañil hace 10, pero 100 pesos en 10 minutos. Exacto. Yo dije, bueno, en 10 minutos nadie. Y por venir a hablar y decir lo que me gusta y dar mi punto de vista, 100 pesos, bueno, por lo menos sale con unos tacos. Y sobre todo lo más valioso que yo le veo, más allá del dinero y lo que sea, es una expresión cultural y que siempre sirve como una válvula de escape. Porque el stand-up tiene la peculiaridad de que difícilmente yo voy a hacer un chiste de los que tú haces. Claro. Porque me hablas de lo que vives, de como migrante de Venezuela, viviendo en Yucatán. No te voy a poder robar ese chiste, no lo voy a poder duplicar. Y eso es lo valioso del stand-up, que cada quien habla de sus experiencias y da una riqueza cultural pues bastante abundante, ¿no? Que de eso se trata. Porque hay gente que es policial del chiste. Sí, bueno. Que están pendientes de qué es lo que dijo el otro para ir a decirle, hey, ese chiste no es tuyo. Sí, no, y yo siempre lo que digo, porque obviamente mucha gente viene y me pregunta, ¿cómo viste? Pues bien, pero finalmente quien te va a juzgar es tu público. Claro. ¿No? O sea, hay gente que no le importa comunicar nada con su comedia, solo hacer reír. Se vale que esa sea tu visión de la comedia. Yo tengo una visión peculiar y muy personal de la comedia y veo que tiene resultados mucho más auténticos en términos de cultura. Está chido. Que ahorita, no sé si esto es de ahorita, pero he visto que hay como una tendencia a que la comedia, que puede que funcione, que está funcionando, que muchos van haciendo comedia, pero van hablando de traumas y de cosas que poco a poco han superado en su vida y al final intentan como dejar un mensaje. Claro, y creo que eso es bastante valioso si lo ves desde un punto de vista de creación artística. ¿No? Claro. O sea, está chido que lo utilices tú para expresar algo. Y que expresas a mí me ha pasado que yo he expresado inseguridades que no había podido soltar en otro sitio y aprovecho esta herramienta del stand-up como para ir soltando cositas que fuera de eso me costaba decirlo. Que he visto el otro día que estuvimos en el show de Gente Sensual, que estuvo Ana Julia, estuvo Quique, Nicho Primavera, hablan mucho de cosas que ellos han vivido en su vida que de repente han tenido que afrontar, que muy difícilmente hay personas que no tienen el valor de hablarlo con alguien. Sí, bueno, los chistes de Quique Vázquez de su discapacidad, bueno, son increíbles. Son igual que Chema Flores, que también usa eso como una vía de escape. Claro, yo creo que también ahí hay un extremo en el que dices, bueno, ya fue demasiado. A veces se vuelve un poco denso ese tipo de contenido, pero si tú tienes a tu público que le gusta escucharte, quejándote, proyectándote, desahogándote, y ese público te quiere y te estima, yo creo que eso es lo más valioso. Sí, o sea, que haya una audiencia para lo que tú estás proponiendo, claro. Eso yo creo que está... Tú vas escogiendo, ¿no? O sea, porque también hay gente que luego hace chistes medio rebuscados y complicados. Bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien. ¿Tú has tenido cercanía con la comedia venezolana? Poco. Colaboré con Nacho Redondo en un episodio de Comedy Central. Conozco bien a Bobby Comedia. Bobby Comedia. Y me parece espectacular el trabajo que hacen como productores. Mariana, todos ellos. Y toda su banda. O sea, ubico más o menos. Una Nutria, conviví con él en la Ciudad de México. Me parece un güey muy divertido, muy chistoso, muy simpático. Un tipazo. ¿Quién más? Como 5 o 6 años hubo una oleada de migrantes también, comediantes venezolanos que se fueron de Venezuela en busca de oportunidades, ya hacían comedia en Venezuela y la mayoría de ellos llegaron a Ciudad de México. El mismo caso con Nacho Redondo de Escuela de Nada, que tiene un podcast que la verdad bastante famoso a nivel Latinoamérica, me atrevería a decir, que junto a él está Nacho Redondo, Leo Rojas y Cris Andrade, que para mí son uno de los mejores podcasts aquí, compiten mucho Compiten es que están en números igual a La Cotorrisa. No de que son competencia
real. Sí, no se ¿entiendes? tiran, no están viendo quién tiene. Graban juntos, son bien amigos ellos. En Ciudad de México estuvo Una Nutria, estuvo Led Varela, estuvo... Les Varela, sí. ¿Quién más? Estaba de Comedia, Poli Díaz, Poli, claro. que estuvo ahorita en Dubái Sí. con TV Azteca. En Qatar. En Qatar, cierto, en el Mundial. Están los muchachos del Cuartico, que es Chucho... El Cuartito Paul. El Cuartito Pod es Chucho, Chucho Roldán, Estefanía, si no me equivoco, y Daniel, que son un montón. Y estoy yo de este otro lado de la ciudad, del país, que es el único venezolano que yo conozco aquí que está haciendo comedia. Sí, yo también es el único venezolano que conozco haciendo comedia en Mérida, Yucatán. Pero quisiera acercarme a ellos y decir, oye, yo también estoy por aquí poniendo y haciendo ruido con lo que yo estoy haciendo, porque no los conozco a ninguno. Bueno, yo te acerco con esa banda. Que estoy como intentando eso, ¿me entiendes? Tener esa cercanía con ellos a ver qué se puede hacer. Oye, paisano, dice, ¿cómo son los venezolanos? ¿Se echan la mano o son como los mexicanos que nos... Si te puedo poner el pie, te voy a poner el pie? Pues hay ese dicho, que me imagino que aquí en México pasa, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. En Venezuela también se dice eso. En el extranjero, el peor enemigo de un venezolano es otro venezolano. Qué feo, ¿por qué latinoamericanos somos así? Pero eso es algo, no es de país, eso yo creo que es más nivel Latinoamérica, como tú dices. Pero, sí, en realidad vas con tu talento y con ganas de ponerle muchas ganas y de hacer trabajo bien, yo creo que no tiene nada que ver con la nacionalidad que tú seas. Si en realidad vas como con buena comedia y puesto a trabajar ya creo que siempre se agradece la colaboración entre hermanos, paisanos y demás, pero si no la tienes, pues ni modo. La haces tú solito. Yo estoy luchando aquí con mis paisanos que viven aquí en Mérida de vayan a verme, estoy haciendo esto, estoy hablando de esto. Nadie ha ido. Muy poquitos son mis amigos, o sea... Bueno, que además los amigos y familiares van a tu primer show y ya, muy poco. Pero a la comunidad de venezolanos aquí serán 2.000 personas, que en realidad es poquita. Y si me han ido a ver 20, han sido muchos. Bueno. Pero tengo la comunidad mexicana que es la que me está apoyando. Yo veo que los mexicanos te responden bien. Sí, ya me estoy dando como a conocer, me ha ido bien, me han pedido fotitos. Sí. Me han pedido fotos. Y digo, bueno, no me esperaba esto. Me ha ido bien, junto contigo, que me has dado la oportunidad de abrir un show también a veces. Yo digo, bueno, lo estamos haciendo bien. Aunque sea, decías. Aunque sea. Pues aunque sea con ese güey, ¿no? Aunque sea con ese güey. Sí le ves, o sea, la comunidad de stand-up en Mérida está creciendo. Sí. A comparación de Ciudad de México, sí le ves un futuro como pasó allá. Sí, le veo mucho futuro por muchas cuestiones. Sobre todo porque Mérida está creciendo culturalmente. O sea, esta invasión que, bueno, perdón amigos yucatecos, ni modo. Está habiendo una llegada de mucha gente de fuera, no nada más de fuera de México, me refiero a la República, sino fuera del país. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un open mic los miércoles en inglés. Hay una comunidad anglo muy grande que vive y que visita Mérida. Estamos tratando de darle por ese lado también, pues dar una oferta de entretenimiento en inglés. Yo creo que va muy bien, porque además, en general, el discurso de la narrativa de política en México es apoyar al sureste. Bien o mal, pero... La verdad es que una gran atención del país está centrada en el norte, ¿no? O sea, de la Ciudad de México hacia arriba a Monterrey por la industrialización y demás. Y falta más atención en el sureste, que tiene mucho potencial en muchos sentidos. Y creo que uno de ellos es la explosión cultural que está viviendo Mérida, ¿no? Sí, que ahorita con todo lo que se está haciendo aquí en el sureste, todos los proyectos que se están haciendo, que yo espero que se terminen, va a empezar a venir un montón más de gente. Y por ejemplo, siempre los mexicanos, me refiero a los chilangos, como que hacían Ciudad de México, Querétaro, a lo mejor San Luis Potosí, Monterrey, ¿no? Es como, agarras carretera y haces esa ruta, y es como lo obvio, ya está pensado así. Y acá lo que queremos es que eventualmente a los comediantes les convenga venir y hacer Campeche, Mérida y 2 plazas en Quintana Roo, que puede ser Playa del Carmen, Tulum, Cancún, ¿sabes? Y como enriquecer esa ruta para que el sureste tenga esta oferta. Que ahorita sí yo creo que es la ruta que se está tomando de los comediantes que han venido. Vino hace no mucho Hugo Blanquet, Juan Carlos Escalante. Vino Coco Celis, ha venido Muñe. El Muñe. ¿Cómo fue el otro que vino el otro día? La Gente Sensual. La Gente Sensual hizo Campeche, hizo Mérida, hizo Playa y Cancún, si no estoy mal. Que es chiquito el público, pero ya va en Campeche, no sé cuánta gente hubo en Gente Sensual, pero les más de 100. Ahí está, es chiquito y estamos empezando, pero por ejemplo venía un gringo me parece de
Idaho o algo así. Y me dice, me sorprende que en Yucatán haya más que en Estados Unidos donde yo vivo, él vive allá. Ah, el que hay del Open. Ajá. No me acuerdo su nombre, pero sí lo ubico. Y va al Open y es en español porque tiene familia en Yucatán. Y dice, qué bueno que tienen esta oferta de comedia, ¿no? Que hay lugares en Estados Unidos que no la tienen. Que no la tiene. Yo fui a Chicago y no me atreví no tanto porque no sé hablar inglés, sino que había mucho frío. Y me costaba salir de la casa un poco. ¿En serio? Me tocó menos 22 grados. ¿De donde tú eres? ¿Cómo es el clima? Es muy... No eres de Caracas, ¿verdad? No, yo soy del oriente del país, que estoy cerca un poquito de la frontera con Brasil. ¿Cómo los tratan a los venezolanos en Estados Unidos, ¿Los tratan bien? Bien, bien. Fíjate que con la migración que ha habido, y ves que ahorita había un programa, bueno, no sé si sepas, pero hay un programa, o yo creo que no está, como el programa de los cubanos, que pisaban Estados Unidos y ya tenían la oportunidad de sacar Un papeles. reality, ¿no? Sí, entonces muchos cruzaron aquí la frontera de Ciudad Juárez, o sea, llegaban a Ciudad Juárez, nada más cruzaban el río y ya les daban una especie de permiso y seguían hasta donde iban. Pero la comunidad venezolana en Estados Unidos es muy grande también. Es la comunidad panamericana. Panamericana. Pues son los panas de Venezuela, ¿viste lo que dice ahí? Que estamos Panamericano, panamericano. como la canción. Pero los tratan muy bien. Les dan refugio, les dan albergues, les dan trabajo, les dan comida. Entonces llegas y no llegas como desde cero. Ah, ok. Ya tienes un techo, ya tienes posiblemente un trabajo. ¿Blanco el techo? Sí, un techo de menos. Entendí el albur. Decían, no, le dan trabajo a los venezolanos desde chiquitos, desde que pueden caminar ya les dan trabajo allá en Estados Unidos. Que el sueño, es como el sueño del cubano que es irse. Sí. El sueño del venezolano, siento que en cierto punto está pensando De verdad, en irse. ahora que veo cómo ha crecido esta tendencia de los líderes, digo, ojalá que el karma se los cobre, porque son lugares tan maravillosos en América Latina, o sea, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, y están sufriendo de unas tiranías que Pues ahorita obligan a que la Colombia. gente sueñe en dejar esos paraísos para ir a vivir a Chicago. O sea, está muy chido el primer mundo, y está muy Claro. chido Nueva York, y está muy chido Los Ángeles, y es bien chido, pero no es nuestra realidad. Nuestra realidad es vivir en Latinoamérica, que es precioso con su naturaleza, con su gente, y está de la... Ahí le pones mute. Está de la verga que el sueño americano sea el más perseguido. El sueño es Latinoamérica, no Estados Unidos. Yo digo que mi sueño, yo he ido a Estados Unidos y las veces que he ido es como que he considerado, ¿será que me quedo? Pero lo he intentado, estaba ya 3 meses, he estado 2 meses y la verdad es que no. No más, yo digo, mi sueño es el sueño, yo prefiero decir que mi sueño es el sueño mexicano. ¡Ay, Claro, Sí. porque México, pues como quiera que sea, ahí medio la llevamos y tenemos lo bueno de Estados Unidos y lo bueno de Latinoamérica, pero, híjole, solamente me da mucha tristeza que la ambición de ciertos líderes y de las actitudes dictatoriales de muchos, pues esté provocando que la gente no pueda vivir en sus casas, en sus orígenes, ¿no? Entonces, está un poquito raro, pero al final yo salí de Venezuela y intento como no tocar, no hablar de política, por Sí, perdón. No, me pasa que me monto en un taxi y me dicen, ¿de dónde eres? Yo, no, de Venezuela. Y viene la pregunta típica, ¿y crees que vayamos? Y le digo, es muy pronto, y luego digo, ya entonces requiere una energía montarte en un taxi y decir que eres venezolano, porque ya sabes por dónde viene la conversación. Híjole. Entonces ya intento fingir mi acento. Sí, porque esta conversación la tuvimos cuando nos conocimos. O sea, claro que todas esas preguntas ya se las hice. Se hacen y yo las hago inicialmente, y bueno, no me cuesta nada responderlo y tratar de abrir el panorama de lo que nosotros en algún momento vivimos. Pero hay veces que requiere una energía. Y luego vienen los chistes y el humor, y entre comediantes luego no somos Luego. nada piadosos. Y digo, ¿será que hoy tengo la energía de ser venezolano y contar todo lo que hemos vivido? Digo, no. Y intento fingir mi acento yucateco en los taxis. A ver cómo... Digo, onda, ¿no? Estoy de aquí, coño. ¡Coño, macho! Coño. O tabasqueño, cualquier acento. A veces digo, no, sorry, I don't speak Spanish. ¡Ah! Y ya me la libro de tener que hablar cualquier cosa. Muy bien, haces bien. Hago bien. Haces bien porque se pone de hueva. Mira, ya están listas las arepas. ¿Ya? Ok. Vamos a cortar aquí. Armamos, rellenamos y volvemos con la magia de la televisión. Ahora estamos de regreso ya con la magia de la televisión. Las arepas están listas. ¿Qué tal quedaron, Miren nomás. Calificando.
Uf, ¿y huele? Mmm. Entonces, inicialmente no es arepa colombiana, entonces se abren y se rellenan de mantequilla. ¿Lo puedo intentar? Sí, sí, claro. ¿Cómo seleccionas? Porque La que tú quieras, la que yo quiera. Esta la se que ve. más te guste. A ver. Esta. Va. Y así, ¿no? Sí. A ver. La abro así, ¿no? Sí. No la abres toda para que no se separen las dos tapas. ¿Qué es eso? ¿Son helados? ¿O? Debe ser o los sonidos mexicanos, que o el camotero, o el del tepaché, O el que. o el de los afila. cuchillos. Porque el de los cuchillos es diferente. Como una flautita. A ver, ahí Ajá. está, así, Ajá, ¿no? así. ¿No quedó cruda? No, Así es. está bien. Ok. ¿Listo? Dale, le voy a le probar. pones, ajá. Le pongo mantequilla. Que normalmente que esto que queda, tú haces esto en el plato y esta te lo comes. Iba a decir te la comes, pero no quiero alburear. No, no me albures así. Entonces, le pones mantequilla, Pues, le pasas una cucharilla. mantequilla. Que me he dado cuenta que el yo grabar esto es una oportunidad mía de alburear a la gente. Sí. Pero no lo hago tanto. ¿Cómo vas con el albur? Me ha costado, es un poquito difícil. Es que el albur es como planeado y ya está como establecido y ya ustedes tienen esa cultura del albur. De estar a las verges. Entonces, a veces yo puedo estar hablando contigo, como ahorita me dijiste, techo blanco, y dije, sí, y después, Mira, pero después muy entiendo. bien, muy bien. Pero ya me los voy aprendiendo. El de tu papá ya está grande. El otro día fui a un podcast y me dijeron, ¿y tu papá ya está grande? Y yo, sí, tiene como 60 años. Está... No, tu papá ya. Y después fue que al rato entendí. Entonces, en México el albur es cultura. Ya está. Y luego le pongo el relleno. El relleno. Que yo. Si quieres con esta misma, No, mira, vamos acá. que no es lo mismo el relleno negro, a que se rellene el negro. ¿Ves? Ah, muy bien, míralo. Voy aprendiendo los albures de aquí. Yo le quise traer al Lancito un relleno muy típico, como de mamá mexicana, entonces hice un picadillo. Picadillo. Y yo hicimos cordero al horno, o chivo, no sé si es lo mismo, que huele sabroso. Yo voy a intentar con lo que tú hiciste. ¿Así? ¿Está bien? Sí, con lo que tú quieras. Yo le pondría más para que no se pierda. Pues esta es la del picadillo. Esa es la arepa, ese güey. Aquí cada quien le pone el nombre a su arepa. Pues tu arepa con picadillo y mantequilla es la arepa ese güey. ¿Te parece? Me parece. Vamos a ¿Tú? Yo voy a probar la que tú hiciste. De picadillo. Yo voy a hacer otra para probar el chivo. Va. El chivo. El chivo que más mea. ¿Has escuchado esa frase? No. ¿No has escuchado el chivo que más mea? No. ¿Qué, No es porque hace ¿A qué se mea. refiere? Sí, es que el chivo que más mea es el jefe. Entonces, de repente tú podrías decir, yo soy el chivo que más mea, de alguna área en específico. O Si sea, eres en una pelea verbal así dice, yo soy el chivo que más mea. Sí. Entonces de repente puedes decir, bueno, de la comedia yo puedo ser el chivo que más mea. Es como a ver a quién le apesta más la... A ver a quién le apesta más la verga. Pues si a mí me apesta más la verga, eres el chivo que más mea. Yo soy el chivo que más mea. Muy bien. Aquí Las arepas también con queso, brutal. Hay arepas que ya están establecidas en los guisos y ya tienen nombre. Entonces, por lo menos la arepa, la que te dije, la solita, es la viuda. La que es con aguacate y pollo desmenuzado es la reina pepiada. Que esa es en honor a una reina que se coronó en Venezuela y en el mundo. ¿Cómo se llama? Reina pepiada. Reina Pepeada. Sí, bueno, yo la referencia que tengo de Venezuela cuando era niño es que eran las mujeres más bellas de Latinoamérica. Lo Sí. cual, pues, sí es. Sí. Esa es la referencia. Yo una vez fui al Festival de Cine de Guadalajara y estaba un director de cine que se llama Daniel Jerosolimsky, de Venezuela. Y yo le decía, ¿cómo ves a las tapatías? ¿Verdad que están bien guapas? Y me dice, pana, vengo de Venezuela. Y yo, tienes razón. Dice, pero sí están guapas. ¿Eh? Sí está. Vamos a darle a las del chivo. A ver. Sí, es un sabor diferente a lo que uno está acostumbrado. ¿Qué te pareció? Muy bueno, the full experience, porque el chivo... Del chivo que más mea. Arepa del chivo que más mea.
Alex, ya para ir cerrando, ¿dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales? ¿Tienes por ahí algún canal, algo que hagas que busques sirviendo? Sí, aquí están. No, pues nada. Arroba ese güey en todas las redes. Todos los días estoy haciendo un programa desde Mérida, un podcast, que se llama Ese güey on Air, donde despotrico de las noticias. A mí me encanta la política, es mi telenovela diaria. Ahí desfogo todos mis odios y corajes y despotrico contra los políticos. Entonces, ese lo hago en TikTok, pero si me siguen en cualquiera de mis redes, ahí publico todo lo que hago. Estamos haciendo opens, shows, arroba ese güey con W y con Y. Vale. Gracias por invitarme, Ancito. Gracias a ti, Alex, por venir. Es un honor para nosotros que estés aquí comiendo con nosotros. Y gracias. ¿Algo más que quieres decir? Sigan al Ancito que lo está haciendo muy bien la comedia. Ahí está. Nos despedimos.